No os vais a creer lo que acaba de hacer Laporta. Ha hecho lo que sabe hacer mejor que nadie en el fútbol español. Cuando el mercado está en su punto más caliente y el rival de enfrente cree que ya tiene el fichaje del verano cerrado en el bolsillo. Hablamos del día en que el Barcelona le robó al Real Madrid, al jugador que el Real Madrid llevaba semanas negociando con la certeza absoluta de quien piensa que el acuerdo es cuestión de días. Rodri Hernández, Balón de Oro. El centrocampista de Manchester convertido este verano en el hombre más deseado por los dos grandes de España. Y hoy, según las fuentes más fiables del mercado internacional, ha tomado su decisión. No es el Real Madrid, es el Barcelona. El proyecto de Hansi Flick, el sistema que en el último Mundial demostró que un centrocampista de su perfil puede ser el motor absoluto de una selección campeona. El líder de una medular que Laporta y Flick llevan meses construyendo con una paciencia que este mercado post-mundial, el más explosivo en años, todavía no había visto en ningún otro movimiento. Y junto a Rodri, el segundo culebrón caliente del verano sigue hirviendo. Julián Álvarez, la araña. El delantero argentino que el Barça persigue desde hace semanas y que el Atlético se resiste a soltar con la firmeza de un club que sabe que su posición contractual es sólida, aunque la posición del jugador, emocional y públicamente, sea cada vez más insostenible. Esa operación está en horas decisivas, con Deco moviéndose en Madrid, con el 10 de agosto marcado como fecha límite que el propio Julián dejó caer, y con el Barça a un paso de armar el equipo más competitivo de la última década. Si las dos operaciones terminan como el mercado sugiere, quedaos hasta el final, porque hoy os traemos el análisis más completo del golpe de mercado más grande que el Barcelona ha dado en la historia reciente del fútbol español. Vamos con los hechos, porque están tan cargados de consecuencias que merece la pena desgranarlos uno por uno. Empecemos por Rodri, por cómo un fichaje que el Madrid daba prácticamente por cerrado se convirtió en el golpe más doloroso que el mercado le ha dado al club blanco en años. El Real Madrid llevaba semanas negociando con el Manchester City con la seguridad que dan el dinero, la marca y la historia del club más grande del mundo. Florentino Pérez, con el poder económico de un club que acaba de invertir más de 100 millones en su nuevo central, sin frenar su capacidad de movimiento. Mourinho, con el argumento del entrenador más ganador de su generación, prometiéndole al jugador el rol táctico exacto que necesita. Y sin embargo, Rodri dijo que no. No porque el Madrid no tenga el proyecto que cualquier futbolista querría firmar, ni porque los números no fueran los que correspondían a un jugador de su categoría, sino porque en la ecuación personal que Rodri hizo sobre lo que su carrera necesita ahora mismo, el encaje madridista no producía la misma respuesta que el proyecto azulgrana. Piénsalo un segundo. Porque el Madrid de este verano es el Madrid del overbooking de egos. El de Mbappé presionando por la salida de Vinicius. El de Mourinho apretando el puño de hierro sobre un vestuario que este canal lleva semanas documentando en llamas. Ese Madrid, con esa situación interna, no es el proyecto que un centrocampista como Rodri, que en toda su carrera ha priorizado la solidez del sistema sobre el espectáculo individual, necesita para rendir en esta etapa final de su carrera europea. El Barça de Flick es exactamente lo contrario. Claridad táctica, jerarquía definida, un sistema que exprime a cada jugador sin que ningún ego comprometa la solidez del conjunto. Ese contraste, el del Madrid que arde por fuera y el Barça que construye en silencio, es el que Rodri evaluó con calma. Y la conclusión fue un no al Madrid y un sí al Barça. Y esto es solo el principio. Pero antes de entrar en detalles, hay que entender la magnitud histórica de lo que el Barça acaba de hacer. Los robos de fichajes en España tienen su propia mitología. El Madrid le robó Figo al Barça en el año 2000, en el traspaso más polémico que había vivido el fútbol español hasta entonces. Después, el Barça respondió con movimientos que demostraron su capacidad para ejecutar los fichajes más complicados, especialmente cuando la dirección deportiva funciona con la coherencia que hoy demuestran Laporta y Flick. Pero el robo de Rodri tiene una especificidad que ningún precedente iguala. No es el robo de un jugador que el rival tiene en plantilla, como Figo. Es el robo del jugador que el rival llevaba semanas convencido de que iba a tener, que pensaba la negociación madura y que en el momento exacto en que debía transformarse en anuncio oficial, recibió la llamada que ningún club quiere recibir, la del jugador que se va a otro sitio.
Esa especificidad convierte el fichaje de Rodri en la derrota más costosa que el Madrid ha sufrido en un mercado de verano en años. La seducción del Barça sobre Rodri se puede analizar en tres dimensiones: la personal, la deportiva y la táctica. Empecemos por la personal, la más ignorada porque los números suelen tapar todo lo demás. Rodri es madrileño, se formó en las inferiores del Atlético y lleva años viviendo en Manchester. Volver a España, al país donde creció, a jugar en su idioma, en la liga que seguía de niño, son razones que jamás va a declarar en una entrevista, porque la narrativa de los fichajes siempre se construye sobre la ambición deportiva y nunca sobre lo personal. Pero existen. Y el Barça tiene sobre el Madrid la ventaja de ser el club que le permite volver a España en el proyecto que mejor encaja con lo que su perfil necesita. La dimensión deportiva la documentan los números con precisión. Rodri es, ahora mismo, el mejor mediocentro defensivo del mundo. El que en el City de Guardiola construyó la reputación del jugador que hace funcionar los mejores sistemas del planeta. Porque en la posición más invisible del campo, toma las decisiones correctas con una consistencia que ningún otro futbolista de su posición ha producido en el fútbol europeo reciente. El Barça de Flick necesita exactamente ese perfil. El mediocentro que libera a Pedri, que protege a los centrales, que organiza el juego desde la sala de máquinas. Con Rodri ahí, el Barça tiene el pivote que ningún rival podrá quitarle con la facilidad con que desarticularon la construcción azulgrana en los partidos más exigentes. Y la dimensión táctica es la que Flick le expuso en persona antes de que la decisión se cerrara. El sistema que el técnico alemán quiere construir tiene un lugar diseñado específicamente para él. No la adaptación del jugador a un sistema existente, sino el diseño de un sistema alrededor del jugador. Esa propuesta es la que más pesa hoy sobre los futbolistas de élite que pueden elegir cuando llega el momento de cambiar de aires. ¿Sabéis cuál es la parte más increíble? Viene ahora. ¿Por qué el Real Madrid, con todo su poder económico y mediático, no fue suficiente para convencer a Rodri? La respuesta honesta no está en los números, no está en quién ofreció más dinero, porque a este nivel la diferencia económica raramente es decisiva cuando el jugador ya tiene claro que quiere volver a España con dos opciones reales sobre la mesa. La respuesta está en el vestuario. El Madrid llegó a las negociaciones, cargando con episodios que este canal ha documentado semana tras semana. El ultimátum de Mbappé, exigiendo la venta de Vinicius, la renovación de Vinicius, rota, los mensajes de Mourinho sobre limpiar egos, la pérdida de Gonzalo García y el overbooking de extremos con Mbappé, Bellingham, Rodrigo y Vinicius peleando por los mismos espacios. Rodri llegó sabiendo todo esto, porque lleva años en el vestuario más exitoso de la última década, el City de Guardiola, construido bajo la metodología más exigente y más orientada al colectivo del fútbol de élite reciente. Y lo que aprendió ahí es que el fútbol de élite funciona cuando el sistema pesa más que cualquier pieza individual, cuando el colectivo pesa más que el ego de la estrella más mediática. Eso es lo que Guardiola construyó en Manchester durante más de una década. Y eso prometía reproducir el Barça de Flick. Exactamente lo que el Madrid de Mourinho, con Mbappé como protagonista de los episodios más disfuncionales del verano, no podía garantizar en el momento en que Rodri necesitaba esa garantía para decidir. Si te está gustando este análisis futbolero, este es el momento perfecto para suscribirte, porque esto solo se pone más caliente a partir de aquí. Porque el fichaje de Rodri no llega solo. Llega como la última pieza de un proyecto que Laporta y Flick llevan meses construyendo con una coherencia que este canal ha documentado como el contraste más revelador entre los dos grandes del fútbol español este verano. Cucurella, el canterano de la Masía que vuelve al club que lo formó. Laporte, el central experimentado que resuelve el punto débil más evidente de la última línea, con la salida de balón que el sistema de línea alta de Flick necesita. Y ahora, Rodri, el pivote que el sistema requería para funcionar con la plenitud que exigen las ambiciones de Champions. 3 fichajes, 3 perfiles, 3 piezas que encajan con la precisión que solo produce una planificación bien hecha. Y junto a los 3, la operación que sigue sin cerrarse, pero atraviesa sus horas más decisivas.
Julián Álvarez. La semana de Deco en Madrid es la que el mercado del argentino llevaba esperando. El director deportivo se desplazó personalmente para avanzar las conversaciones con el entorno del jugador y presionar sobre la posición del Atlético en el momento de mayor poder negociador del Barça este verano. La rebeldía de Julián, confirmada para el 10 de agosto. La tensión judicial entre ambos clubes. Y ahora, el fichaje de Rodri, que añade un argumento adicional a la propuesta del Barça. No solo el proyecto de Flick, sino el proyecto completo, con Rodri en la medular, haciendo que el sistema produzca el fútbol más completo que el Barcelona ha tenido en la última década. Julián sabe que ese proyecto lo espera. Y el Atlético, que ha visto cómo Rodri elige al Barça sobre el Madrid, tiene que procesar que su posición de bloqueo se debilita con cada decisión del mercado. El Real Madrid encaja el golpe de Rodri como se encajan los golpes más dolorosos, los que llegan tras semanas de negociación que prometían el resultado contrario, con la rabia de quien ve escapársele en el último momento algo que creía asegurado, con la frustración de Mourinho, que necesitaba exactamente ese perfil para construir el sistema que prometía ser la solución al año en blanco anterior, y con el agravante de que el jugador se va al rival más directo, justo cuando ese rival construye el proyecto más sólido y específicamente diseñado que el fútbol español ha visto en años. El Madrid que pierde a Rodri es el Madrid del overbooking de egos, el de la renovación de Vinicius paralizada por el caos interno, el que en la práctica ya perdió a Vinicius por la presión de Mourinho sobre Florentino, y que ahora pierde también al centrocampista que necesitaba para que su sistema funcionara con la solidez que exigen las noches de Champions. Florentino tiene un problema estructural que este verano ha ido construyendo episodio tras episodio, con la coherencia inevitable de un proceso que actúa por reacción en lugar de planificación propia. Cada movimiento que el Barça ejecuta según un plan diseñado meses atrás produce una consecuencia que el Madrid no había anticipado, porque no tenía el mismo plan. Y la consecuencia del fichaje de Rodri es la más dolorosa de todas, porque documenta mejor que ninguna esa diferencia entre el proyecto con plan y el proyecto sin él. Imaginad la imagen. El Barça de Flick con Rodri en la medular, dirigiendo el juego. Lamine Yamal y Rafinha desequilibrando por las bandas. Pedri creando en los espacios reducidos. Laporte y la Saga cerrando cada línea de pase. Y Julián Álvarez como referencia de área, convirtiendo ocasiones en goles. Esa es la imagen del equipo más completo, más coherentemente construido de la última década en España. No el más mediático de todos los que ha producido este mercado, no el que más dinero ha gastado comprando nombres para portadas. El más coherentemente construido desde la planificación hasta la ejecución, el que tiene en cada posición al jugador exacto que el sistema de Flick necesita. Eso es lo que Laporta y Flick han construido en este mercado, y el robo de Rodri al Madrid es el punto final de ese proceso. El momento en que el Barça le dice al mundo del fútbol que el proyecto construido en silencio, con una coherencia que el Madrid no ha podido replicar, porque su modelo responde al ruido y no al plan, es el más ambicioso y sólido que tiene hoy el fútbol español. Vosotros, los que lleváis años siguiendo esto desde la grada, los que venís aquí semana tras semana, porque sabéis que este canal cuenta lo que los grandes medios, con sus dependencias económicas, jamás se atreven a contar. Los que habéis seguido el contraste entre el Barça que construye en silencio y el Madrid que reacciona al plan del Barça. Teníais razón cuando decíamos que esa diferencia de modelos iba a producir resultados concretos y verificables en el verano más explosivo del fútbol español en años. El fichaje de Rodri, después de semanas en las que el Madrid creía tener el acuerdo encaminado, es el resultado más concreto de todos los que ha producido este mercado. Teníais razón, sin excepción. 3 puntos para cerrar. Primero, el fichaje de Rodri por el Barça es el robo más significativo y mejor temporizado que ha producido el mercado del fútbol español en años. No solo porque Rodri sea el centrocampista más completo del planeta ahora mismo, sino porque el Barça se lo lleva al Madrid justo en el momento en que el Madrid más lo necesitaba, y justo cuando el Barça más lo necesitaba para completar el proyecto que Flick lleva meses diseñando. Esa doble coincidencia convierte este fichaje en algo mucho más grande que un movimiento de mercado.
Es la declaración más irrebatible de dónde están hoy los dos grandes del fútbol español. Segundo, el contraste entre el Barça que ejecuta su plan con Laporte, Cucurella y Rodri con la misma coherencia semana tras semana, y el Madrid que pierde a Rodri tras semanas de negociación que prometían justo lo contrario, es el reflejo más revelador del estado real de los dos proyectos en este mercado postmundial. El Barça tiene un plan ejecutado con paciencia que produce resultados concretos. El Madrid tiene reacciones al plan del Barça, ejecutadas con la urgencia de quien no tenía un plan propio cuando empezó el verano. Y esa diferencia, que en el papel suena abstracta, en el mercado real produce resultados tan dolorosos como perder a Rodri en el último tramo. Tercero, la semana decisiva de Julián Álvarez, con Deco moviéndose personalmente en Madrid, puede convertir el proyecto de Flick en el más competitivo que el fútbol español ha tenido en la historia reciente a nivel de clubes. Rodri en la medular, más Julián Álvarez como referencia de área, más Lamine Yamal en banda, más Pedri interior, más Laporte en defensa, es un equipo que ningún análisis honesto puede calificar de otra cosa que favorito claro para la Champions de esta temporada. Si la operación por Julián se cierra en los términos que Barça y jugador quieren, el proyecto de Flick será el más ambicioso que el fútbol de clubes español ha tenido en más de 10 años. Dejadme en los comentarios qué pensáis. ¿Es el fichaje de Rodri por el Barça el mejor golpe de mercado que ha dado un club español en la última década? ¿Puede el Barça de Flick, con Rodri y Julián, ganar la Champions esta misma temporada? ¿Y cómo va a responder el Madrid a la pérdida de Rodri tras semanas de negociación fallida? Quiero leer vuestras opiniones, porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol merece un análisis honesto y sin filtros. Aquí no hay fichajes que aplaudir sin analizar lo que representan dentro del proyecto que los ejecuta, ni movimientos de mercado que ignorar cuando dicen más sobre el estado real de los dos clubes que cualquier comunicado oficial. Solo fútbol contado sin filtros. Si este vídeo os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo. Con ese culé que ve cómo Laporta completa, paso a paso, con coherencia y sin ruido innecesario, el proyecto más ambicioso que el club ha tenido en años, y que entiende que el robo de Rodri al Madrid es la señal más irrebatible de que este verano azulgrana es el más exitoso de la última década. Con ese madridista que ve cómo el proyecto de Mourinho pierde la pieza que necesitaba para funcionar con la solidez que exige la Champions, y necesita saber si el Madrid tiene alternativas reales para el puesto de pivote que Rodri dejó vacante. Y con ese aficionado del fútbol europeo, de cualquier país, que ve cómo el Barça de Flick se está construyendo como el candidato más sólido de los últimos años para levantar la Champions. Dadle al like si creéis que el Barça de Flick, con Rodri en la medular y Julián Álvarez en la delantera, es ya el mejor equipo de Europa esta temporada. Y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita, porque el desenlace del culebrón de Julián Álvarez el 10 de agosto, la respuesta del Madrid a la pérdida de Rodri y el arranque de la pretemporada del Barça más completo de la última década, van a ser el contenido más explosivo de las próximas semanas. Solo aquí, sin filtros, sin compromisos y sin miedo a decir lo que otros callan. Rodri al Barça, el robo del siglo, el Balón de Oro que dijo no al Madrid y sí al proyecto de Flick, y el Madrid que vuelve a perder la batalla más importante y más simbólica del mercado de verano frente a su eterno rival. El verano del Barça acaba de llegar a su punto más alto, y créeme, esto todavía no ha terminado. Nos vemos en el próximo análisis.